voy a ser un poquito breve, porque luego le voy a pasar las palabras a nosotros que estuvieron organizando también esta actividad. La idea un poco fue, cuando nos pusimos a hablar ahí con Maya, con Azul, con Nico, y bueno, tuvimos la charla con Claudia, fue sabiendo que tanto la organización tenía mucha actividad en el territorio y social, y veníamos trabajando con los que eran los centros de primera infancia, digo, no la forma regulada, pero sí por ahí la formalidad, pero con mucho esfuerzo. Digo, hace poco también, que destacar, digo, Claudia junto con la Universidad del Este capacitaron, ahí lo estuvo coordinando Denise, a los compañeros y compañeras en materia de género, y nosotros vimos que muchos temas se terminan relacionando y trabajando juntos, digo, generalmente las problemáticas, las conflictividades terminan siendo a veces las mismas o similares, pero que bueno, se abordan de diferentes formas, y un poco fue la idea de hacer este programa, digo, hacer el curso ahí está, mira si Nico, no me silencies, hacer este curso de infancias, así que bueno, para no hacerlo muy extenso, ya de agradecerle obviamente a Claudia de la Universidad del Este, le voy a pasar para que dé la bienvenida y unas palabras Maya Dar, que es la conductora de la agrupación Grito de Corazón. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Agradecerle a la Universidad del Este que otra vez más nos apoya en estos ciclos de capacitaciones que vamos a tener. Digamos, es valioso para todos nosotros, digamos, que una universidad esté atrás de nuestro crecimiento y de que cada una de ustedes y cada uno pueda llevar un certificado y que no sea un papel, sino que, digamos, con los profesionales y los profesores, digamos, que tenemos atrás, que salgan con la información necesaria para poder abordar todos estos temas que son muy delicados. Con Azul, con Nico y con los chicos tomamos la iniciativa de poder emprender esta capacitación teniendo en cuenta no solamente el trabajo sectorial, sino, digamos, la historia vivida de la mayoría de los que estamos en esta agrupación, que es tener contacto con menores y con infantes. Cuando decidieron ponerle el nombre, yo digo siempre que nosotros tenemos que proteger infancias dignas, que es para todos los niños y todas las niñas tengan la misma, digamos, el mismo acceso, las mismas oportunidades, la misma equidad. Así que bienvenidas, aprovechemos todos, yo lo voy a hacer de oyente, así que todo siempre suma un poco más, saber es una de las cosas que nos da la naturaleza y sobre todo si nos capacitamos vamos a poder ser un poquito mejores y saber cómo afrontar ciertas dificultades que nos va a ir dando la militancia con chicos a cargo. Así que Azul, no me voy a extender. Claudia Carpintero, no me quiero olvidar de agradecerle que está ahí siempre. Y nada, continúen que esto va a sumarnos a todos y todas. Claudia o Gabriel, ¿quieren hablar ustedes? Bueno, perfecto. Yo, si me habilitan, empiezo. No sé si Claudia también iba a estar en la clase, creo que no, no sé. Más o menos como estuvimos conversando con los diferentes compañeros y compañeras para diagramar justamente la clase y la posibilidad de que cada uno de estos encuentros tenga su propia temática y que vayamos, como decía Maya, de alguna manera especializándonos y compartiendo experiencias. Es realmente muy importante el espacio que nos estamos dando, porque justamente lo que estamos haciendo es, nos interconectamos las personas que estamos en diferentes espacios del territorio. Entonces hablamos de lo que nos pasa en lo cotidiano y lo problematizamos y de alguna manera lo volvemos a compartir justamente para que sea ese saber interrelacionado que de alguna manera se transforme en algo más rico, digamos, ¿no?
Entonces, mi idea era abordar hoy, más allá de que el tema obviamente está relacionado íntimamente con los derechos de infancia, sino relacionarlo en la práctica de acuerdo al lugar que cada uno a ustedes ocupen o les vaya a tener que ocupar dentro de poco, digamos, ¿no? O luego de este curso, porque ciertamente el trabajo con la infancia, de alguna manera lo que ha ocurrido, es una transformación que viene dándose en la provincia de Buenos Aires desde el año 2007 en adelante, que tiene que ver exclusivamente con el derrocamiento luego de arduas luchas legales, militantes, sociales, jurisprudenciales, que hemos llevado adelante para derogar lo que se conoció como el patronato de menores. Esa idea de niños institucionalizados, macroinstitutos, esa patria potestad ejercida por el Estado, bueno, quedó derrocada, pero no solo en lo que significa el nombre, ¿no?, del patronato, sino también y más, me parece, en lo que significa en la cotidianidad. Nosotros hoy tenemos un espacio de política pública que tiene que ocupar lo que antes ocupaba la fase asistencial de los tribunales de menores. Entonces, justamente, digamos, ese cambio es importante para los diferentes operadores, para cada uno de ustedes, porque justamente lo que va a ocurrir es que ustedes, cuando se les presente una problemática directa, cualquier situación, en su espacio laboral, ahí en ese territorio, lo que se le va a plantear es, bueno, cuáles son los pasos que van a seguir, digamos, cuáles son los elementos que uno cuenta, digamos. Y antes lo que te ofrecía el patronato de menores, lo que te ofrecía la no discusión, o sea, la intervención así de lleno de la justicia, del Poder Judicial de Infancia, que para mí era obviamente el ejemplo más claro de criminalización de la pobreza. Lo cierto es que creo que lo que nos ofrecía como si fuera un gran aporte es ir corriendo al Tribunal de Menores y que el Tribunal de Menores se haga cargo de esta situación que a nosotros nos golpea la puerta en nuestro trabajo, en nuestro espacio de militancia, en nuestro lugar, ¿no? Entonces, había solamente un espacio de conexión, solamente había una sola vía, era el Tribunal de Menores. Por más que no tenga que ver, por más que sea simplemente para conseguir un respirador, para conseguir chapas para la casa, para cualquier situación donde se venían vulnerados y violentados derechos de niños, niñas y adolescentes, el único camino que se podía seguir para poder conseguir algo era a través de los tribunales de menores. Bueno, lo que logró la Convención, lo que logró la Ley Nacional 26061, lo que logró la Ley 3298 en la provincia de Buenos Aires, fue justamente que no haya un solo camino al Tribunal de Menores para poder, de alguna manera, resolver antes la situación, o intentar de resolverla antes, tal vez en el espacio de la política pública, tal vez en el espacio municipal, tal vez en el espacio de su territorio. Entonces, realmente es importante saber esto, porque si nosotros ante cualquier situación de vulneración de derechos, lo único que pensamos de manera inmediata es salir corriendo al Poder Judicial y golpear la puerta diciendo tengo esta situación y hay que resolverla, sacando los casos graves, obviamente, digamos, ¿no? O sea, hay casos que no se pueden esperar y que no hay otro camino que no sea ese. Yo creo que el cambio justamente hay que darlo con respecto, bueno, a ver qué relevamiento territorial yo puedo hacer con respecto al lugar donde vive esta persona, este niño, esta niña, y ver cuáles son los derechos vulnerables, si hay una salita que lo pueda asistir en materia de salud, si la escuela tiene comedor o no comedor, o cómo sea la situación. Entonces, primero tengo que saber con los elementos que cuento, a los efectos de que luego de eso podamos de alguna manera armar una estrategia para intervenir. Y cuando yo tengo que armar una estrategia para intervenir, lo que tengo que pensar esencialmente es cuál es el objetivo que voy a tener. Y entonces cuando me planteo el objetivo, tengo que no ser muy vanidoso y poner un objetivo casi inalcanzable, que me va a frustrar porque va a ser muy difícil que llegue a ese lugar, ni tampoco poner
un objetivo muy cercano, muy alcanzable, porque justamente tal vez la restitución de derechos sea menor. Entonces, realmente hay que navegar en esa situación. La pregunta es, cuando se me plantea este caso, ¿cuál es el punto? ¿A dónde yo quiero ir? ¿A qué punto quiero llegar? Bueno, cuando yo determino eso, luego hago el relevamiento en el espacio para que de alguna manera pueda construir una estrategia para intentar devolver los derechos que se encuentran violados o vulnerados. Obviamente que en el caso de que hablemos de lesiones con respecto a niños o que hablemos de situaciones de violencia que se pongan en riesgo la vida de las personas, o situaciones de abuso sexual, o situaciones donde se ponga en peligro la vida de las personas, en esos casos nosotros decimos siempre que es como, de alguna manera, tomar la fiebre a la situación, digamos, ¿no? Uno toma la fiebre a la situación y esa situación es grave y no permite de manera, que no sea de manera inmediata, plantear la cuestión no solamente en el mundo del familia, de los juegos de familia, sino también en la fiscalía por el delito que se está cometiendo. Pero, por ejemplo, ante las situaciones de violencia que se viven hoy, donde los niños obviamente son víctimas y testigos de esas situaciones, muchas veces ustedes van a tener la posibilidad de no solamente que intervenga el organismo no gubernamental, el organismo barrial, sino que también hay muchos organismos del Estado que están participando en el acompañamiento en esta clase de situaciones. Ustedes también tienen que decidir, digamos, si le van a dar más entidad a la denuncia de familia o le van a dar más entidad a la denuncia penal. Porque la verdad que pedir las mismas cosas, pedir un impedimento de contacto en ambos fueros, sea en la fiscalía para que se lo pida el juez de garantía o pedirse al juez de familia, realmente es llenarme de tareas, o sea, que la persona se llene de tareas cuando realmente lo que se está pidiendo lo mismo. Entonces es importante ver la manera, cuál de todos esos movimientos que ustedes van a hacer, bueno, van a tener la posibilidad, en todo caso, de poder, de alguna manera, garantizar o restituir esos derechos. Ese posicionamiento intermedio que tenemos y que llevamos adelante, justamente la idea que tiene es la de ubicarnos en el centro de una situación de violación de derechos, que nosotros seamos los receptores de esa problemática, que de alguna manera la podamos pensar, de alguna manera podamos elaborar un objetivo, de alguna manera podamos pensar una estrategia y a su vez en este recorrido, luego de haber realizado todos esos movimientos, decir, bueno, en ese relevamiento puedo intentar de buscar una casa alternativa dentro de otro familiar para que ese niño no viva situaciones de violencia. Puedo ver si se puede abordar a esa mujer de manera que haya un acompañamiento institucional desde alguno de los espacios por, digamos, algunos de esos mecanismos. Y en todo caso, hoy en alguna clase de delitos, en alguna clase de situaciones, también es interesante pensar que ya se empieza a trabajar con hombres, ¿no? O sea, en algunos delitos, en algunos casos leves, todavía ya se están trabajando con hombres, digamos. Entonces, permite de alguna manera acompañar la situación que está viviendo la persona, el núcleo familiar, pero también de alguna manera le permite abordar en algunos casos la situación con los hombres. Entonces, esto permite una pluralidad de argumentos para poder brindar que son realmente potenciados y mucho tienen que ver con la capacidad que tengamos nosotros de poder intervenir en esa situación de manera más integral. Siempre la mirada compartida de otras disciplinas, de otros ojos, otros posicionamientos va a servir para la construcción de la estrategia.
y realmente hay que saber siempre reconocer y acompañar las visiones de otras disciplinas, como el trabajo social, como la psicología, como los acompañantes en el territorio, donde justamente te pueden decir y te pueden marcar de alguna manera cuáles son los recorridos y los diálogos internos que existen en cada una de esas problemáticas. Entonces, los desafíos que tenemos nosotros es ahora, bueno, es la aplicación de eso. Nosotros en cada una de esas prácticas y esas intervenciones vamos a estar aplicando la Convención de Derechos de los Niños, los aseguro. Intentando de buscar alternativas concretas, eficaces, estamos aplicando la Convención de Derechos del Niño. En cada una de esas miradas problematizadas, porque estamos aplicando la Convención de Derechos del Niño, pero estamos aplicando esencialmente porque no minorizamos el problema, o sea, no solamente lo tiramos en la justicia especial para que de alguna manera lo transforme en menor judicializado y que ese sea el mecanismo para poder intervenir. No, estamos buscando alternativas. Entonces me parece que todas las clases, elementos y argumentos y pensamientos que podamos llegar a tener justamente para intentar de construir estas alternativas, bueno, es justamente militancia en derechos humanos, es militancia en derechos de la niñez, es militancia de género, porque justamente fueron y son, todavía lo siguen siendo, como los espacios donde se aglutina la mayor vulnerabilidad de las personas. Esa mayor vulnerabilidad que otorga de alguna manera lo que permite que se infiltre con mayor nitidez todas las problemáticas, todas las carencias en salud, educacional, económica. Entonces, por supuesto que siempre tiene que ser el lugar más especial para, de alguna manera, pensar que se puede intervenir y transformar esa clase de situaciones. Si nosotros tenemos esos objetivos, si nosotros de alguna manera tenemos esa posibilidad de ese principio de la convención o de esa problemática que yo logro ver para intentar torcerla, bueno, ya tengo gran parte del recorrido hecho y realmente es interesante cómo se van construyendo las respuestas por parte de operadores comunitarios. Este recorrido que hizo la Ley 13298, de alguna manera lo que ha hecho es extirpar lo que antiguamente el patronato llamaba las causas asistenciales, y era el 80% de las causas del juzgado, y ahora que exista un dique de contención anterior, que es los servicios locales, los servicios zonales, y la intervención en todo caso que pueda llegar a haber de diferentes organismos e instituciones en los territorios. Es un gran desafío porque, por supuesto, no vamos a encontrar recursos humanos y materiales ni que alcancen para llevar adelante, digamos, semejante tarea. Y vamos a encontrar mucho amor y mucha posibilidad también de intentar de revertir este tipo de situaciones. Entonces, otro de los desafíos que nos podemos plantear es justamente la idea de intentar de que todos esos espacios sociales se puedan conectar para que todos de alguna manera organizada se pueda implementar una política pública direccionada justamente a intentar de restituir los derechos que se ven vulnerados. Entonces, con esto lo que quiero de alguna manera plantear es el avance que se ha tenido en la legislación, tanto nacional como provincial, en materia de infancia, es intentar de racionalizar de alguna manera la utilización del Poder Judicial como único espacio para debatir y para intentar de solucionar algunas cuestiones. Tanto la ley nacional como la ley provincial lo que hacen es establecer un sistema anterior en las políticas públicas municipales, provinciales o nacionales que habilitan a través de donde fuera servicios locales, servicios zonales, organismos de niñez, organismos de salud,
en cada uno de esos espacios una antesala para antes de llegar a los juzgados y de que sea una instancia posterior a la del juzgado cuando no se ha podido resolver por parte de algunos de los espacios. El trabajo no es fácil, trabajar en políticas públicas obviamente que no es fácil, pero bueno, justamente el desafío que tenemos es intentar de interconectar y de alguna manera intentar de potenciar esa correlación de organismos oficiales y no oficiales para intentar de alguna manera conectarlos y que se pueda dar una respuesta a la problemática. Así que con esto, ahora me gustaría, si se puede dar espacio para hacer preguntas o intervenciones, y así comenzamos a interactuar, si les parece. Azul. Gracias, Gabriel. Gabriel, te digo, toda la confianza. Acá te aparezco de vuelta, fue mi profesor en trabajo social de Derecho, y bueno, es el que, las vueltas de la vida, por eso elegí trabajar en niñez y adolescencia. Ya se lo dije, se lo vuelvo a decir, y bueno, me encanta estar con él en este espacio. Antes de habilitar las preguntas que dijo Gabriel, quería aprovechar un segundito para hablar de la metodología del curso. Después, si Claudia quería decir algunas palabras, o quizás al final, presentar a las tutoras, que bueno, ya se las presenté por comisión, pero lo vuelvo a decir acá. Ángela Castaño, que es psicopedagoga, que está en el grupo Cava Mar del Plata. Beatriz Centeno, que es trabajadora social, que está en el grupo de la primera sección. Paola Bonomo, que es maestra, directora técnica niñez, que está en el grupo de Entre Ríos. Laura Severio, que es trabajadora social, que está en el grupo de la segunda. Villanueva María Azul, que soy yo, trabajadora social, que estoy en otro grupo de la primera. Aldana Boidi, que es profesora en psicología, que está en el grupo de la tercera. Mara Pallero, que es médica, que está en el grupo del interior de la Universidad de La Rioja. Como les explicamos por WhatsApp, todo lo que trabajemos hoy lo vamos a reforzar mañana en los prácticos. Vamos a tratar de generar, recién veníamos hablando con Claudia, la posibilidad de que cada grupo genere un proyecto posible para intervenir dentro de sus comunidades y generar también un recursero, que un recursero, varias preguntaban qué era, es un registro de instituciones, planes, programas que tienen en su comunidad, que trabajan con la temática de la niñez y la adolescencia. Lo importante es que sea un recursero actualizado. Por actualizado es que si quizás van a internet les van a aparecer que hay un montón de programas y todo, pero seguramente hay muy pocos funcionando realmente, y más después de una pandemia hay muchos que han tomado otro tipo de modalidad de atención y todo eso. Entonces, nosotros como objetivo del curso más importante es generar herramientas para potenciar el trabajo que ustedes ya vienen haciendo en territorio, y es tratar de articular y potenciar lo que ya hacen, que por algo están acá. Somos un grupo de militantes comprometidos con la causa nacional y popular, entonces hay muchas cosas que ustedes ya han vivido, viven, y no es más que trabajar en conjunto y para aprender todes, de todes, y bueno, y bregar por los derechos de la niñez y de la adolescencia para que podamos decir realmente que lo más importante son las niñas, niños, adolescentes. Y así que bueno, encantada, bienvenidos a todos. Gracias a la Universidad del Este, a Grito de Corazón, a Gabriela, Claudia, Maya,
Y quería agradecer muchísimo a Nicolás Alcalde, que está en toda la parte técnica, y bueno, mil gracias a todos. Azul, escuchame, ¿vos moderás entonces las preguntas o cómo lo queremos manejar? Las preguntas que preguntó Gabriel. El que tiene para dar el silencio es Nico Alcalde. Bueno, vamos por orden. Dale, que pregunten en el chat, si les parece, y van preguntando, o no sé la metodología, Gaby, que querés utilizar. ¿Me escuchan? Ahí está Claudia. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un placer para nosotros desde la Universidad del Este, pero sobre todo desde la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias, que es el espacio convocante, ¿no es cierto? Porque la verdad que nosotros hemos llegado a Grito de Corazón a través de la red. La universidad certifica los saberes, pero todo esto es un esfuerzo de construcción colectiva, de Grito de Corazón, de la red de mujeres. Así que bueno, darles la bienvenida a este espacio de formación. Este espacio tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica se los explicó Azul, la van a cursar con los tutores y las tutoras, y la parte teórica va a ser los viernes, a esta hora. Bueno, eso, en principio darles la bienvenida y agradecerle a Gabriel su disposición para siempre estar presente acompañando al doctor Gabriel Vitale. Nosotras le decimos Gabriel, pero tiene apellido. El doctor Gabriel Vitale, juez de garantías de Lomas de Zamora, profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Derecho y la Facultad de Trabajo Social. Muchísimas gracias por siempre hacerte un espacio para acompañar a la red y para acompañar a las organizaciones sociales en este proceso de construcción de poder popular y de saberes para el pueblo. Bueno, nada, eso. Los dejo con el doctor Vitale para que ustedes puedan formularle las preguntas. Aprovechemos que tenemos a una de las personas que más sabe de derechos con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires, y me atrevo a decir en la República Argentina, porque a juzgar por sus fallos es uno de los pocos jueces con perspectiva de género. Gracias, Claudia, y gracias, Azul, digamos, siempre por tus palabras, porque realmente cuando le dedicamos tanto a la docencia y a intentar de que en estos espacios pensemos todos diferentes alternativas, realmente escuchar a ex alumnos, ahora compañeros, colegas, profesiones, decir justamente lo que ha servido en esos espacios de discusión o lo que de alguna manera ha colaborado, es la mejor paga que podamos llegar a tener, porque justamente es la esencia de todo, es el alma de la docencia. Así que gracias, Azul, por tus palabras, siempre tan generosa. Y obviamente la presentación de Claudia, que es una compañera que venimos de alguna manera armando de a muy poquito esta reconstrucción social que estamos teniendo a través de diferentes organizaciones, una mirada amplia, intentando de incorporar varios pensamientos y que de alguna manera sirvan para debatir, para pensar. Hoy la convocatoria es grandísima, digamos, veo ahora 226, 27 personas. Creo que lo más importante es, bueno, a ver de lo que se debatió, de lo que se habló, qué les puede ser. Si nos llevamos una cosita o alguna pequeña cosita, ya nos ganamos la tarde. Así que aprovechemos eso y no sé si alguien quiere leer las preguntas. Si hay preguntas, ¿no? Azul, ¿te encargas vos? ¿Querés? Sí. Acá
Mara Pallero, que es la tutora del interior, que es muy buena pregunta. Si puedes marcar, Gabriel, las diferencias entre la ley actual y la ley de patronato de la infancia. Perfecto. Sí, digamos, para mí el principal, yo me acuerdo, mira, te lo puedo contestar con una anécdota que tiene relación con dos cuestiones. Mi abuelo era escritor, ¿no? Novelista, Jorge Isaac. Falleció hace ya varios años. Mi primer libro fue una ley comentada, la ley 1398 y la ley 13634, que coordinamos con Emilio García Méndez en su momento. Y yo siempre decía, digamos, que salió en el 2009, que si mi abuelo hubiera estado vivo, le estaría dando un ataque al corazón, o ahora se estaba removiendo la tumba, porque para un novelista no había peor cosa que un nieto le escriba como primer libro una ley comentada, digamos, ¿no? O sea, un artículo, un comentario, un artículo, un comentado. No había narración, no había dentro de la literatura. Y yo me acuerdo que lo explicaba de manera que en ese momento, cuando se sancionó la ley, la 1398 se sancionó en el 2004 y estuvo suspendida hasta el 2007, ¿sí? Hasta marzo del 2007. Entonces, nosotros en el 2008 sacamos ese libro que es la ley comentada, ¿sí? Infancia y democracia en la provincia de Buenos Aires, se llama así, análisis crítico de la ley 13298 y 13634. Y específicamente lo que de alguna manera se hizo fue dar una herramienta, un material para decir por dónde vamos en estos organismos nuevos, cómo nos manejamos. Dentro de esa lógica, para mí, el principal eje que atraviesa las leyes y el comentario de esos artículos, para mí tiene que ver con los límites al Poder Judicial. Sí, límites al Poder Judicial y esta instancia anterior que tenemos justamente para, de alguna manera, intentar de buscar otras alternativas ante la intervención del Poder Judicial. Para mí esa es una de las grandes diferencias, y obviamente que nosotros ahora hablamos en clave de derechos y no en clave de suspender o privar de patria potestad, digamos, como lo hacía el patronato. Bien. Yo quería hacer una pregunta, si podías hablar de la diferencia entre la ley 13298 y la 13334, quizás que sirve para que entiendan les chiques la diferencia. Bárbaro, sí. Estas son las dos leyes que se aplican en la provincia de Buenos Aires. O sea, son dos leyes de la provincia, no de la República Argentina, ¿sí? Entonces, como primera característica, lo que tenemos que decir es que la ley 13298 es una ley de políticas públicas, esencialmente, donde se habla justamente de la organización del sistema oficial y no oficial, pero todo políticas públicas, municipal y provincial. Y la ley 13634 se trata de procedimiento, de cómo va a ser el procedimiento judicial, ante el juzgado de familia, cómo va a ser el procedimiento judicial ante la justicia de responsabilidad penal juvenil, cuál es la función del fiscal de responsabilidad penal juvenil, el defensor, lo judicial. La ley 13298 creo que es la principal herramienta que tenemos, porque justamente es el elemento que nosotros tenemos para aplicar ante la vulneración de derechos. En el territorio lo que nosotros tenemos es la 13698, porque es la que habilita a los servicios locales, los servicios zonales, a las organizaciones sociales, a plantear alternativas, digamos. Eso es justamente la ley 13698, y pienso que es la principal en términos de lo que estamos abordando, ¿no? Bien, acá preguntan sobre, es complejo, pero es un desafío, sobre el interés superior del niño, de la niñe. Perdón. A ver, el interés superior del niño, lo que nos ha ayudado
es justamente a resolver ante un choque de normas en la que de alguna manera entren en juego diferentes derechos. Derecho de padres con respecto a hijos, bueno, la protección integral o el sistema integral. Bueno, todo esto lo que permite es que la niñez, en cualquiera de sus variables y problemáticas, tiene un privilegio mayor con respecto a los otros derechos. Entonces, ese choque de normas, nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, en su momento, cuando morigeramos a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad para que tengan posibilidad de estar cercanos y criar a sus hijos. Es un elemento que, si bien repercute en una prisión domiciliaria, una morigeración, una alternativa de la madre, ¿sí? El fundamento es con respecto a los niños, porque justamente lo que hace valer es esa protección de derechos para que sean, digamos, de alguna manera protegidos por su madre. Entonces, ese privilegio, ese plus, lo tiene la infancia, lo tiene porque lo establece la Convención de los Derechos del Niño, porque lo establece la Ley 26.061 y porque lo establece justamente la Ley 1398. Bien. Si querías, Gabriel, contar un poco lo que es el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez. El sistema de promoción y protección de derechos lo que hace justamente es tener un sistema anterior a la protección judicial de cada uno de esos derechos. Cuando nosotros hablamos de las reformas que produce la Convención de los Derechos del Niño o la Ley 1398, es justamente establecer un sistema de protección de derechos. Un sistema de protección de derechos que tiene que ver con respecto a medidas de violación o vulneración de derechos específicos, con restitución de derechos, o que puede ser también relacionado con políticas públicas como el acompañamiento a chicos o en programas que tengan que ver con chicos acusados de haber cometido algún delito. Entonces, el sistema de protección de derechos es justamente la diferencia de lo que hace al sistema de promoción con respecto al sistema anterior. Bien, acá preguntan qué figura tiene el abogado del niño. El abogado del niños y niñas lo que justamente ha garantizado es que ante el conflicto estén los padres o en un proceso de padres o estén en un proceso de niños, digamos, que pueda ser como el imputado víctima de un delito, que de alguna manera haya una persona que exclusivamente lo represente a él, digamos. Se ha logrado esa transformación del abogado de niños, que obviamente está en la ley nacional y está en la convención, a través de una ley especial en la provincia de Buenos Aires, donde los colegios de abogados de alguna manera han acompañado este proceso, estableciendo los listados para sorteo del correspondiente abogado, y de alguna manera ha sido muy importante la implementación, porque trae otra voz ajena a intentar resolver el conflicto. Bien. Azul, un segundo, Sí. dejamos una consulta. Sí, Gabriel, por ahí nos gustaría, si podés hablar, podés hacer unas referencias. Muchos de los que están acá, y los y las que están acá, trabajan a veces en muchos barrios humildes y demás, donde por ahí las conflictividades muchas veces no se sabe cómo por ahí solucionar y demás. Entonces nos gustaría si por ahí sistemáticamente podrías explicar la Convención de los Derechos del Niño, cómo viene a implementarse en la Argentina, el rol que tiene el Estado hoy sobre los chicos, y cómo por ahí en diferentes circunstancias, en situaciones, cómo poder el compañero defenderlo en esas situaciones. Mirá, vos sabés que lo que nos da la convención es que yo no tengo una respuesta para vos.
O sea, la Convención de los Derechos del Niño lo que nos da la posibilidad es que no tengamos una respuesta unívoca ante la pluralidad de problemáticas que me planteas vos con la pregunta, digamos. Porque cada una de esas problemáticas va a tener sus actores específicos, sus instituciones, su familia, su clima. Entonces, para cada una de ellas, como las propias huellas digitales, vamos a tener una intervención y una estrategia diferente para poder de alguna manera intervenir y para poder de alguna manera restituir derechos. Ahora, la pregunta es, nosotros vamos a estudiar en este curso que tenemos que intentar de que los chicos no pasen hambre? No, ya lo sabemos. Nosotros vamos a estudiar en este curso que a los niños y niñas no hay que golpearlos, no hay que pegarlos, no hay que ejercer violencia, y más en estas problemáticas como la actual que tenemos de cuarentena, no lo vamos a aprender en este curso, nosotros ya lo sabemos. Entonces lo que vamos acá a pensar en realidad es cómo hacemos ante esa situación de violencia alimentaria, cómo podemos hacer para resolverlo, cuando muchas veces las respuestas están en el propio territorio, solo las tenemos que ir engarzando. Pero no tenemos un solo rompecabezas para engarzar. Cada una de esas problemáticas va a ser un rompecabezas específico y vamos a necesitar mucho el comentario y el hablar con compañeros y compañeras para intentar de alguna manera de ir desmigajando cada una de esas problemáticas. Pero me parece también que eso es lo más rico que tiene esta militancia, digamos, ¿no? Que es la posibilidad de garantizarnos varios insomnios cuando no sabemos por dónde ir, ¿no? Preguntaban que me parece como muy útil para todos. Había un compañero que preguntaba cómo que ha tenido la experiencia de que un padre era violento con sus hijas y dice que a él no le permitieron radicar la denuncia habiendo estado en conocimiento de que este niño sufría violencia por parte de los padres. Bueno, el tema es, ante esa situación de violencia dentro de una familia, bueno, habría que ver qué actores intervienen, ¿sí? Habría que ver qué manera tenemos para, de alguna manera, intentar de evitar la situación de violencia, porque, digamos, hay que tener como mucho cuidado en ese sentido, porque o sea, se juegan muchas veces las vidas de las personas, y más si son niños, y creo que también tenemos que imponernos de que nosotros sabemos que si no vamos a la comisaría o no nos quieren aceptar la denuncia en la comisaría, bueno, lo que vamos a tener es la posibilidad de ir a las fiscalías descentralizadas, y cuando no quieren tomar la denuncia en alguna seccional, sea que de violencia de género, porque nos dicen, no, vaya a la comisaría tal de género, o sea, de cualquier situación como esta que plantean de violencia contra niños, sepan que tienen que decir y tienen que pensar que le avisan que van a ir a hacer la denuncia a la fiscalía y que de alguna manera van a manifestar que no les quisieron tomar la denuncia. Acá una compañera pregunta si se puede contar cómo es el protocolo que se utiliza frente a la vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia. ¿El protocolo de qué, Azul? No entendí la pregunta. Dice, ¿nos pueden contar cómo es el protocolo que ustedes utilizan ante la vulneración de derechos de niñez y adolescencia? Supongo que estará preguntando una cuestión un poco más sistemática, Sí. o algo más relacionado a la cultura. Nosotros estamos acá, digamos, pero el protocolo que nosotros aplicamos es el protocolo dentro de
del Poder Judicial, pues yo me desarrollo como integrante del Poder Judicial, digamos. Entonces, en realidad existe un protocolo para los sistemas de salud, un protocolo en educación, un protocolo de violencia sexual, por ejemplo, en las seccionales, en la comisaría y en los hospitales. Cada uno, digamos, responde justamente a su espacio de trabajo y donde... y de alguna manera en donde desarrolla la actividad. Si es más específico, podemos indagar y lo discutimos, digamos, ¿no? Pero cada uno de esos espacios tiene sus propios... los protocolos lo que hacen de alguna manera es poner en más finito cierto procedimiento que sí o sí, o por lo menos aconsejarte, tiene que llevarse adelante en cada uno de esos espacios. Surgen bastantes situaciones donde los compañeros cuentan que están al tanto de situaciones de vulneración de derechos, pero notan cierta, no sé si la palabra es desidia, de quienes deberían de estar encargados de llevar adelante estas cuestiones. Cuentan una situación en donde se radicó una denuncia y después el espacio, quien debería encargarse, no se comunicó con la familia ni hizo un seguimiento. Sí, en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que todos los procesos, o los del Estado, o algunos sociales, o otros institucionales, siempre van a estar en el debe, siempre van a estar en el debe, porque justamente, digamos, hoy no se da abasto para intentar de cumplimentar las políticas públicas que de alguna manera se diseñaron o se llevan adelante. Entonces, ahí lo que se tiene en realidad de importante es que es un nuevo espacio para todos los militantes sociales o instancias intermedias para ocupar esos espacios, acompañar, denunciar, presionar, digamos, de alguna manera acompasar al Estado y a la familia, digamos, ¿no? Para de alguna manera intentar de dar respuesta y marcar esa diferencia con respecto a lo institucional. Y yo quería aprovechar para agregar una pregunta, el tema de la corresponsabilidad, que es uno de los ejes más importantes de la ley. Sí, la corresponsabilidad es justamente algo también que nos otorga el sistema de protección de derechos, que es tener una mirada desde cualquier lugar que ocupemos nosotros, tener una mirada para que de alguna manera el organismo administrativo, las organizaciones sociales, la escuela, la salita, el asesor de incapaces, la justicia, si está trabajando, trabajen en una misma problemática, diciendo, bueno, qué es lo que pone cada uno y cómo lo interrelacionamos para intervenir en un caso concreto. Esa corresponsabilidad, esa situación de respeto entre diferentes organizaciones, esa situación de alguna manera de diálogo es corresponsabilidad total. Acá están pidiendo, que me parece interesante, cómo evitar la revinculación con padres violentos. Hay varias situaciones donde se genera esta compulsión por querer revincular con el padre, madre violento. Bueno, ese es, digamos, es un tema como muy importante porque justamente es una de las diferencias, uno de los problemas que existen en los tribunales de familia cuando uno pone una medida cautelar de impedimento de contacto de algún tipo de restricción, y durante ese término, 60, 90 días, 120 días, lo que fuera, bueno, lo que ocurre justamente es la revinculación por el solo vencimiento de la medida, digamos, ¿no? O sea, por el solo vencimiento de la medida ya se establece algún tipo de revinculación
por el propio derecho, y en realidad me parece que tal vez la mejor forma de intentar resolver esas cuestiones es en espacios de diálogo, o ver si de alguna manera el juzgado de familia, que es el que interviene primigeniamente, o el juzgado de paz ante esas situaciones, puede tener una mirada interdisciplinaria y de alguna manera garantizando los derechos de la persona, pero sin restringir o arriesgar los derechos de los demás. Bueno, acá preguntan, que creo que es importante con la nueva ley de niñez y adolescencia. Una compañera pregunta qué rol toma el Estado cuando los padres no pueden brindarle la contención o los medios económicos al niño. Sí, en realidad el acompañamiento que cuando no se lo da el Estado, ahí es el desafío de gran parte de la sociedad hoy en día, digamos. Hoy nosotros vamos a encontrar esa situación, y lo que de alguna manera tenemos que hacer es intentar de utilizar los resortes que tenemos alrededor del Estado, comedores, escuelas, espacios comunitarios, para intentar garantizar esos derechos mínimos. Inevitablemente es eso, más allá de intentar de estar obviamente al día y siempre atento ante diferentes subsidios o ante diferentes políticas públicas que se están llevando adelante desde cada uno de los poderes ejecutivos. Bueno, ahí siguen, la vuelvo a hacer porque es como una pregunta que reitera muchísimo, ya lo hablaste, pero sigue surgiendo. Creo que nos angustia bastante a todos. Otra compañera pregunta dónde ir cuando los padres no visualizan situaciones de vulneración de derechos de sus niños, sea abuso o violencia, dónde se dirigen, sigue apareciendo. Yo creo que, a ver, si estamos hablando de situaciones de abuso sexual, realmente ahí no vamos a tener mucho margen de maniobra, e ineludiblemente, hasta le diría que es una responsabilidad que hay que ir a plantear la cuestión a la seccional o a la fiscalía, digamos, ¿no? Y obviamente que ahí se plantea la situación si los padres son víctimas también de la misma situación, porque no sabían que estaba ocurriendo, o son cómplices, o son autores. Entonces cada uno de esos escenarios va a ser un escenario totalmente diferente para saber cómo actuar. Pero ineludiblemente en situación de violencia sexual, la seccional y la fiscalía es el espacio que hay que recorrer. Después, cuando hablamos de violencias, intimidaciones, etcétera, bueno, ahí entramos en una gama de variables, porque de acuerdo a cuál sea la intensidad, la peligrosidad, va a ser la posibilidad que nos da la estrategia para poder llevar adelante. Y yo hago una pregunta, esta idea del nuevo paradigma de pensar a las niñas como sujetos en desarrollo, o sujetos de derecho. Claro, en realidad otro de los grandes cambios que ha ocurrido con la legislación civil, por ejemplo, en la República Argentina desde el año 2015, tiene que ver justamente con esta incorporación de derechos, donde uno va adquiriendo derechos a través del tiempo y los va incorporando, ejercitando, a diferencia de lo que ocurría antes, que era cuando decían menor de 14 años, sos totalmente incapaz para hacer todo, de 14 a 18 para algunas cosas y de 18 a 21 para otras. Entonces, en el régimen anterior, en el régimen del Código Civil derogado, te podían mandar a la guerra, como ocurría con chicos, y como ocurrió con chicos de 17 y 18 años, pero por ejemplo no podías tener una cuenta corriente en tu propio país por más que te haya mandado a la guerra, porque tienes que tener más de 21 años. O por ejemplo, te mandaba a la guerra, a las Islas Malvinas, o a defender
esos valores, pero como ocurrió en la película de Gastón Pauls, donde justamente cuando vuelve de la guerra quiere irse de vacaciones con los amigos a Uruguay y no lo dejan pasar por la frontera porque no era mayor de edad, y sin embargo no. Entonces esos cambios, digamos, ocurren en la legislación actual y es porque justamente son sujetos de derechos. Y esos sujetos de derechos son sujetos en construcción, los cuales obviamente van de alguna manera incorporando esa clase de derechos como garantías, como posibilidades para poder ejercitarlos. Y esto era que dentro del nuevo paradigma, ¿qué rol crees que cumplen los promotores de niñez y adolescencia, o cuál es tu opinión frente a este nuevo paradigma y la construcción entre todos de promotores de niñez? ¿Qué reflexión te vale la propuesta? Sí, yo lo que creo realmente que lo digo, digamos, disfruto mucho tener esta interacción con militantes, con promotores, con espacios territoriales, porque justamente son los que necesitan mayor acompañamiento y mayor espacio para de alguna manera circular los pensamientos de las problemáticas que se les van planteando. Entonces, realmente, digamos, me parece que una de las aplicaciones que podemos decir de la Convención de los Derechos del Niño es justamente tener programas como este y tener espacios como este para justamente intentar de ver cómo hacemos con los escasos recursos materiales y humanos que existen, cómo hacemos para restituir esos derechos de niños y adolescentes. Acá hace una pregunta muy interesante respecto a la judicialización de las niñas, jóvenes en situación de calle. Bueno, la situación de chicos en situación de calle, que obviamente se ha multiplicado en los últimos tiempos, plantea como una diversidad de problemáticas para poder avanzar. En la Ciudad de La Plata, yo soy de la Ciudad de La Plata, en la Ciudad de La Plata desde hace varios años hemos acompañado o hemos inventado o hemos intervenido en programas que justamente lo que hacían era acompañar a esos chicos en situación de calle e intentar de alguna manera brindar elementos, argumentos, acompañamiento, salud, cuidados, para intentar de reducir los daños que producía la calle y brindar lo que fue en algún momento, por ejemplo, el centro que estaba en Ciudad de Buenos Aires, ahí en la avenida Paseo Colón, o en los refugios que ha tenido la Ciudad de La Plata en su momento. Es importante, desde la Convención es importante acompañar esos procesos sociales de la manera hay que meterle con mucha estrategia, mucha cabeza, porque justamente hay que acompañar, ganarse la confianza de los chicos y después intentar de alguna manera ir brindándole diferentes herramientas para que vaya incorporando. Muchas veces es algo tan sencillo como en invierno tener una frazada, tener un lugar para ir a donde ir a dormir. Sí, y quería preguntarte respecto porque somos un grupo grande de provincia de Buenos Aires, que tenemos la ley provincial 13298, pero tenemos muchos compañeros de distintas provincias. ¿Qué reflexión te vale la implementación de la ley 26061? ¿O qué reflexión te vale la implementación a nivel nacional de distintas provincias? Porque por lo que hemos estado conversando, es bastante heterogénea la plena implementación de la ley en toda la nación. Sí, en realidad
el lugar que ocupa la ley 26061 a nivel nacional es el mismo lugar que ocupa la ley 13298 en la provincia de Buenos Aires. Justamente lo que hace es otorgar, digamos, o limitar las intervenciones judiciales y de alguna manera garantizar los derechos de las personas que no hayan cumplido la mayoría de edad a través de políticas públicas que no tengan que ver con la intervención del Poder Judicial. Entonces, realmente la aplicación, siempre vamos a encontrar deficiencias en las aplicaciones por varias cuestiones. Digamos, cuando hablamos de políticas públicas, siempre las necesidades son muchas y los recursos son pocos, siempre es así. Y eso por un lado, y por otro lado, es una ley del año 2005, y para lo que significa los cambios culturales, y a su vez de los cambios culturales, los cambios institucionales, 15 años no es nada. Entonces, realmente tenemos que colaborar en nosotros, en cómo aplicamos esas leyes a nivel provincial y a nivel nacional. Bien, acá están muchos preguntando sobre indicadores de abuso sexual infantil o de violencia con la niñez, como que hay niñas que no se animan a hablar por miedo. Yo quería preguntarle a Gabriel, pero también aclararles a todos que vamos a tener una compañera que va a hablar específicamente de esa temática más adelante, pero nada, te escuchamos, Gabriel. ¿Cuál es el tema que me perdí? No, preguntan sobre abuso sexual infantil, indicadores de abuso sexual infantil, de violencia en la niñez, contra la niñez, indicadores, cómo hacer si sabemos que sufren violencia, pero no se animan a hablarles niñes. Sí. A ver, es de los temas más conflictivos que hay, la violencia sexual intrafamiliar, o el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que yo no podría hablar de indicadores, sino que lo tendría que hacer la persona. No sé si Marita Müller es la que va a dar la charla sobre abuso, pero ciertamente yo creo que para hablar de indicadores es importante que lo haga o el espacio de la psicología o el espacio del trabajo social, y de alguna manera explicar desde qué espacio se hace con claridad, porque desde lo jurídico que puedo aportar yo, los abusos sexuales de niños implican ineludiblemente hacer la denuncia de manera inmediata, ineludiblemente de hacer intervenir a la justicia de familia, la justicia federal en su caso. Hay habilitados unos micrófonos, Nico, si los podés silenciar. Acá preguntan si todas las provincias aplican la ILE en casos de violación a niñas. ILE, interrupción legal del embarazo. Gracias. No, no todas las provincias lo aplican, y en cada una de esas provincias existen protocolos diferentes para poder llevar adelante. Pero yo creo que hoy en día hablar de ILE, interrupción legal del embarazo, es una conquista, la verdad que es interesante, porque existen hospitales en la provincia de Buenos Aires y en diferentes partes del país que de alguna manera abordan de manera integral la problemática y intentan de buscar los mecanismos y los avales suficientes sociales y judiciales en su caso para justamente garantizar esa clase de derechos. Yo creo que es un avance que nosotros podamos discutir, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en gran parte del país, que podamos discutir todavía estos temas que antes eran tabú, ¿no?
Quiero interrumpir un poquito para decir que con respecto a los indicadores de abuso, va a haber una clase especial, como dijo Gabriel, que la va a dictar María Beatriz Müller. Así que esperemos esa clase que vamos a poder saciar un montón de interrogantes y de preguntas al respecto. Marita es una de las que más sabe de abuso sexual en la infancia y la prevención. Acá preguntan dice, ¿hay que esperar una sentencia para que un abusador sea corrido de su puesto de trabajo con niños? En realidad, no, las medidas cautelares que se pueden pedir en el juzgado de familia y en el juzgado penal, en cualquiera de los dos lugares, justamente lo que hacen es, si el espacio de trabajo tiene que ver con el espacio de violencia, correrlo de ese espacio, no hay que esperar la sentencia. Se puede pedir de manera inmediata y se puede pedir, obviamente, mucho antes que esperar la sentencia. Después acá hablan de qué hacer frente a el trabajo infantil, hablan de niñes que juntan cartones, si eso hay que denunciarlo. A ver, yo lo que digo es, lo veo en mi barrio, lo veo en diferentes lugares, ¿no? A mí no me preocupa mucho que haya niños tal vez trabajando con sus padres, con sus familias, en el carro juntando cartones. A mí me gustaría saber cuál es la problemática de esa familia, si existe la posibilidad de que algún otro familiar lo cuide o que intervenga. Y si no hay otra posibilidad de que esos chiquitos estén con sus padres trabajando, bueno, pensemos la mejor forma de que ese trabajo sea acompañado por justamente una visión integral, por resguardo de derechos, por situaciones alternativas. Hay muchas guarderías que se plantean justamente este tipo de intervenciones, digamos, ¿no? O sea, acompañar, cuidar a niños, niñas, mientras sus padres están trabajando. Hubo hasta programas exclusivos de niños de carreros, de cartoneros, digamos, ¿no? Que trabajaban exclusivamente ante ese tipo de problemática. Yo digo, es importante que no miremos con, digamos, de alguna manera una crítica aguda a la situación del trabajo del cartonero en familia, sino que veamos qué podemos hacer para garantizar la mayor cantidad de derechos de esos chicos, donde fuera, con familiares, con amigos, con algún espacio institucional que puedan acompañar, y si es en el carro, que lo sea de la mejor forma posible. Una cuestión quiero ir agregando, porque estaba mirando las preguntas y ya ese tipo de preguntas corresponden para otros espacios de formación que vamos a tener de acá en adelante. Así que, o sea, alguna pregunta más muy puntual y vayamos cerrando, así lo liberamos a Gabriel, que veo a su niño corriendo por detrás. Está bien, sí. Claudia, yo tenía una pregunta para hacerle a Gabriel, específica. Muchos de los que están acá, nosotros estamos tramitando, y ya hay muchos convenios, y vienen trabajando con los que son los CDI, los Centros de Integración Infantil, para hacer lo que venía hablando vos, Gabriel, de guarderías comunitarias y demás, que se vienen desarrollando. Si por ahí podías explicar, por ahí la corresponsabilidad y demás, que los que van a tener a cargo, y ese desafío, digo, de encararse adelante. Obviamente ya lo vienen trabajando, como vos decís, pero siempre es bueno poder capacitarse en una mirada general sobre el derecho y demás en esas circunstancias. Si podrías por ahí... Vos sabés que Gracias por la pregunta, porque en realidad toda la clase, cuando la fuimos diagramando con Claudia, yo le pedía como especificaciones y nos metimos en la particularidad de las UDI, la competencia y todo el diagrama de toda la clase, como la intentamos de armar, o como la fui pensando, tenía que ver con eso, digamos, ¿no? Tenía que ver con la posibilidad de alguna manera,
garantizar esos derechos a través de esos puntos de transformación. Es importante, es importantísimo el lugar que van a ocupar. Así que realmente, digamos, me parece como trascendental el lugar y el curso que están haciendo. Si me esperan un segundo que abro la puerta, que tengo que abrir la puerta, y después si queda alguna pregunta, seguimos con otra. Sí, sí. Sí, Nicolás. No sé si quedó cerrada más o menos la idea digamos, del posicionamiento con esta clase de promotores. Digamos, van a tener un rol esencial en lo que es la política pública y el esquema de la Convención de los Derechos del Niño y el esquema específico de la Ley 1398 van a ser las principales herramientas que van a tener que utilizar. Sí, la verdad que si hay alguna pregunta más, un segundito también tengo la puerta. No, yo quería aclarar, me encanta que tengan todos los interrogantes. Quédense tranquilos que hay un montón de los temas que vamos a tener un montón de clases, y así que agradecerle infinito a Gabriel. Y nada, contenta de todas las preguntas que tienen, interrogantes, eso es siempre auspicioso. ¿Querés decir algo más, Gabriel? No, les agradezco a ustedes la invitación, como siempre. Yo ya necesito el carné del grito de corazón, así que nos encontramos en cualquier momento, obviamente, para de alguna manera redistribuir el pensamiento y de alguna manera seguir avanzando en estas discusiones. Gracias por la invitación, gracias a Claudia, a Azul, que siempre es tan generosa, a Maya, que está por ahí, así que nada, gracias totales. Muchas gracias vos, Gabriel, por la charla y por los temas que pudiste desarrollar y las inquietudes que pudiste evacuar de toda la diversidad de compañeros de todo el país, que muy contento de haberte escuchado. Bueno, gracias, nos encontramos en cualquier momento. Chao. Azul, mañana a las 18 se Mañana, encuentran. bien, aprovecho que ya lo liberamos a Gabriel. Cada uno está en un grupo de WhatsApp con su tutora. La tutora ahora va a generarles un enlace para el Zoom a las 6 de la tarde. Mañana, y bueno, con todas las preguntas que tengan, lo que les pido es que vuelvan a leer el programa con el cronograma para ir regulando un poco ciertas dudas que vi que están buenísimas, pero quizás si pueden organizar esas inquietudes respecto a cada charla que se va a dar, que están buenísimas las preguntas que hicieron, pero bueno, vamos a tener un montón de profesionales especializados en distintas temáticas que van a estar gustosos de escucharlos y poder pensar en conjunto. Y así que, bueno, ahora les van a mandar las tutoras el enlace para el Zoom del práctico de cada grupo. Y bueno, bienvenidos, gracias. Si alguien más quiere decir algo. ¿Se va a entregar algún material?
estamos pensando con las tutoras, vamos a ir diseñando, lo ideal es que sea, por ejemplo, Entre Ríos, que tiene su propio grupo, vamos a ir buscando materiales que tengan que ver con la ley que ustedes tengan, los recursos que ustedes tengan, la idiosincrasia que tengan, las políticas de niñez y adolescencia, y estamos pensando material que sea fácil de entender. Ahí estamos hablando con la compañera que es técnica de niñez y adolescencia, con un material de la UNICEF, y de otros materiales que vamos a ir también haciendo circular entre las tutoras, y viendo también qué es lo que les sirve a ustedes, pero sí es la idea, a medida que ustedes vayan requiriéndolo y vamos a ir viendo. Quiero agregar una cosita. Azul y Nicolás, hay compañeros y compañeras que están diciendo que están en los grupos de WhatsApp, hay varios, no sé, ¿qué les podemos decir? Hoy vamos a cruzar eso, ahí Nico Alcalde, el que estaba recibiendo los mails, y en los grupos por otro lado estaba el referente que lo estaba agregando. En el medio de eso, quedaron algunos compañeros sueltos, la idea hoy es hablar con los referentes seccionales o de las provincias para comentarles y poder directamente agregarlos, hacer ese cruce de datos. Lo que decía Azul es importante, digo, no, la realidad, la idea de este curso es poder capacitarnos todos y formándonos, y la importancia de que ya se viene trabajando, pero como ella decía, no lo mismo, por ahí las experiencias de la niñez y la adolescencia en diferentes provincias y demás. La idea es que la implementación sean todos iguales. La realidad es que no es eso, no es así, como pasa en género en otras temáticas, es muy diverso. Y a veces los problemas son muy distintos, las costumbres y demás, y por eso un poco la idea de los tutores y las tutoras, generalmente que sean del mismo lugar, o por lo menos de las provincias cercanas, es que conozca esa realidad para trabajar las legislaciones y las temáticas, y al mismo tiempo saber dónde acudir. La idea es de menor a mayor, es decir, es saber en tal situación X dónde poder acudir, cómo actuar, cómo tener que hacer. Digo, la idea en definitiva del curso es poder tener más herramientas para trabajar en el terreno.